gracias, Antonio. Yo no sé si prefieres ahora o te vas a quedar, te vas a poder, te vas a quedar. Sí, claro. Entonces, yo Luego creo, ya hay un... si te mejor, parece, ¿no? lo hacemos Sí, así sí. para un poco respetar los tiempos y, bueno, o saber los tiempos que tenemos. Pues ahora le doy, aparte de de darle las gracias a José Antonio, y ahora invitar a que anotemos nuestras dudas, o nuestras preguntas, o nuestras sugerencias, o nuestras reflexiones para él, para después, o para la conversación, porque esto tampoco es solución, esto es una conversación. Le doy la palabra a Irene Luque. Ahora, que se me ha estropeado esto, un momentito. Irene Luque, ella es catedrática de la Universidad de Córdoba. También voy a hacer un brevísimo resumen de su currículum, que también es muy amplio. Es catedrática, es responsable del grupo de investigación de ingeniería del software, conocimientos y bases de datos. Ella pues tiene sus líneas, son de la inteligencia ambiental, representación y tratamiento de la información, sistemas de información, tiene muchas publicaciones, participa en máster y doctorado, y nos va a contar algo que se llama una tecnología, que ella mencionaba, que nos va a hablar de la tecnología, del estado de la situación, del futuro, una tecnología que se llama NFC. Ella nos va a hablar de su proyecto, del marco general y de esa aplicación de esa tecnología al campo de la salud y de la sanidad. Así que, Irene, tiene la palabra. Cuando controlemos un poco los medios técnicos. Es duro, ¿eh? La tecnología, que es muy mala. Tú no lo puedes... está durísimo. Yo lo agarro con la mano. Ay. Ahí, ala. Irene, a mí me gustaría mencionar, aunque no sé si será un atrevimiento, pero creo que es importante, porque es verdad que el mundo de la tecnología es un mundo muy masculino, hay muchos hombres y muy pocas mujeres. Entonces ella fue la primera catedrática de la universidad en este ámbito, y la tenemos pues en la Universidad de Córdoba. No es especial porque es una línea de investigación, pero creo que también es algo para tener en cuenta y a escucharla con atención. Bueno, porque... no estaré ni a la mitad de la altura de los ponentes anteriores. Sobre todo José Antonio me deja el listón demasiado alto. Pero vamos, lo intentaremos, aunque será desde tu punto de vista si solucionamos ya los problemas técnicos. Sí, ahora ya empiezo yo un poquito a hablar. Bueno, espérate. Si esperamos, pero no. Sigue. Y mencionaba esto porque es verdad que habéis leído en la prensa el tema de que bueno, con los datos hay muy pocos hombres y mujeres, o chicos y chicas que estudian carreras, ingenierías informáticas, mujeres muchísimas menos. Sí, la proporción el director es bastante de la baja. Politécnica nos puede dar el dato, pero es lo mejor 1 a 5 o algo así. Entonces, yo creo que eso es una pérdida de recursos enorme, que esta comunidad también la tiene, pues... La carrera la eligen libremente. Sí, pero la libertad también tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el entorno, porque la libertad es... Sí, pero poco a poco se irá avanzando, además. Escucharte a ti, que después puedas escucharte a ti, pues muchas chicas seguro que eso les ayuda a que cuando se decidan por el bachillerato, dicen, pues voy a hacer el tecnológico. Que aquí también se puede, que aquí también hay catedráticas de ingeniería. He intentado, pero vamos, que mis avances han sido pues mucho más limitados, y además tampoco hemos tenido excesivos recursos, etcétera. Bueno, ya estamos. ¿Qué pasa aquí? Por la diapositiva, con la flecha y tal. Bueno, pues como podéis ver, en primer lugar, ya lo ha dicho Julia, y en primer lugar quería dar las gracias de manera muy encomiable a lo que sería la comunidad WIGEAR, sobre todo a ti, Julia. Agradecer, no voy a hacer el protocolo bien seguro, agradecer a todas las autoridades su asistencia y al resto de los que estáis aquí participando de esta comunidad,
es la primera vez que tengo contacto con lo que sería estas reuniones de WIGEA. El otro día estuvimos en una reunión de trabajo y fue cuando tuve un poco más de conocimiento de lo que se estaba haciendo aquí, y entonces cuando Julia me propuso el que participara en esta reunión que se mantenía, pues la verdad que lo vi bastante interesante en cuanto a que pudiéramos difundir un poco algo de lo que se está haciendo por parte de algunos grupos de investigación, que en este caso son grupos muy pequeños, es decir, son grupos que tienen muy pocos componentes y además tampoco tienen excesivos recursos. Entonces, es una manera. Y además vi que una de las líneas de investigación en las cuales nosotros estamos trabajando, que es la línea de lo que sería la tecnología NFC, de comunicación de campo cercano, pues es bastante adaptable a todo lo que sería la salud y la sanidad. Igual que es una tecnología muy versátil y que muchos de vosotros conoceréis, por supuesto, y que es adaptable a cualquier tipo de campo. Por lo tanto, también era a la salud y la sanidad. ¿Cómo hemos planteado esta charla? Pues la hemos planteado de la siguiente manera. Hemos dicho, bueno, el título está bastante claro, ¿no? Y hemos dicho, vamos a ver un poco en qué estado nos encontramos, qué tendencias hay en lo que sería pues el panorama mundial, es decir, de todos los sitios donde se estén haciendo experiencias, y qué propuestas podemos hacer por parte de nuestro grupo. Por eso yo me centro un poco más en lo que sería el grupo de investigación. En este caso, primero voy un poco a comentaros pues lo que serían las líneas que nuestro grupo ha tenido con respecto a lo que sería la relación con la ciencia de la salud y la sanidad. Con respecto a nuestro bagaje, que es un grupo que tiene su existencia, el grupo ISSBD tiene su existencia desde hace más de 25 años, como podéis ver ya somos talluditos, y entonces pues tenemos en eso bastante bagaje, no porque seamos excesivamente buenos, sino por los años que se han producido. Tenemos en relación con lo que sería la salud, que es este ámbito el que nos ocupa, una línea que se denomina, química computacional. Esta línea de química computacional tenía como objetivo, y además, estaba bastante minusvalorada por lo que era la comunidad de la computación, es decir, no estaba muy bien vista, pero sin embargo los resultados que hemos obtenido en la misma, en revistas de distintos ámbitos, han sido muy buenos. Esta línea tenía como objetivo, y tiene como objetivo, porque todavía la mantenemos y hacemos publicaciones, lo que sería la representación abstracta de sustancias moleculares. Distintos tipos de representación, y a partir de esos distintos tipos de representación lo llevamos a esa forma abstracta, y por medio de aplicar técnicas de lo que era técnicas de matching y técnicas de clustering, pues hacemos una clasificación. A partir de ahí pues se puede hacer lo que sería diseño de distintos tipos de bases de datos en los que hay distintos niveles de abstracción en la información. Por la manipulación y el tratamiento de esas grandes bases de datos obtenemos lo que sería la predicción de distintos aspectos. En este caso nos centramos en modelos de predicción tanto de actividad como de propiedades de esas sustancias químicas para la determinación tanto de lo que sería la parte de lo que es las drogas como lo que sería fármacos. En concreto, lo que intentábamos aquí era lo que se hacía en muchas situaciones en vivo por parte de las farmacéuticas, nosotros lo hacíamos in vitro, es decir, lo hacíamos sin necesidad. Entonces, se hacía un filtrado y se sacaban modelos de comportamiento. Al obtener esos modelos de comportamiento, cualquier sustancia que pudiéramos tener, podíamos predecir qué comportamiento, qué influencia podía tener en determinada, si era componente de determinada droga o de determinado fármaco. Y a partir de ahí, pues muchas veces se ayudaba en lo que era la detección. Nosotros trabajamos en algunos casos pues, en determinadas acciones de tipo de Alzheimer, etcétera. Además de esta línea, que no quiero tampoco aburrir excesivamente con esa información, pues en el año 2010 tuvimos la suerte, participamos en un proyecto Impacto. Y en ese proyecto Impacto, que son proyectos que, como todos sabemos aquí en la comunidad universitaria, son proyectos colaboración universidad-empresa, pues nosotros éramos el grupo de investigación que tenía que que participaba en ese proyecto.
Este proyecto consistía en el desarrollo de lo que sería modelos de oncoguías inteligentes. La empresa no siempre pasa todo lo que es el conocimiento a los grupos de investigación y hay un problema bastante grave en esas colaboraciones. Yo no sé si los demás habéis tenido experiencias parecidas, pero son muy celosos de su modelo o de su valor de negocio. Entonces, si una empresa participa en un proyecto para un desarrollo y eso lo va a poner en mercado, pues ellos lo que quieren es que tú hagas lo que sería el modelado, el análisis, el diseño, le prepares todo lo que es la parte de resolución del problema, y a partir de ahí pues ellos lo que hacen es que ya la implementación pues es una tarea, podríamos decir, bastante mecánica. Bueno, pues en este caso nosotros participamos en lo que era el desarrollo de todos los flujos que se iban a producir, escogiendo como elemento de estudio en una primera instancia lo que era el cáncer de mama. Estudiamos todos los tipos de variaciones que podría haber, todos los estadios y los distintos flujos que se pudieran producir entre los mismos, desde lo que sería la detección de la enfermedad hasta lo que sería ya lo que es la predicción en cuanto a un seguimiento, cuando ya estaba en un estadio que podía estar fuera es decir, no hospitalizado, y las alertas que se tenían que presentar para las distintas revisiones y todo eso. Esa fue una de las relaciones que tuvimos con la salud. Posteriormente, un año o dos después, participamos en lo que era un proyecto que también era un proyecto Avanza, también era de colaboración universidad-empresa. En este caso, pues, los grupos de investigación participan prácticamente lo mismo. En este caso de las TI, es decir, lo que hacen es que solucionan lo que sería el problema de la computación. En este caso desarrollábamos lo que sería una herramienta que era un director médico experto y tenía como objetivo el que el médico de la atención primaria pudiera detectar fácilmente determinados síntomas, sobre todo de enfermedades que fuesen pues bastante peligrosas, para derivarlos enseguida o bien a lo que era hospitalización o bien a lo que era especialista. En este caso se empezó a estudiar y se estudió de manera bastante concienzuda lo que era la sepsis. Bueno, pues también, como podéis observar ahí, voy a poner las gafas porque no, como podéis observar ahí, hemos trabajado también en lo que sería el desarrollo del laboratorio de análisis clínico. En nuestro caso era comunicándonos con el autoanalizador y a partir de ese autoanalizador obteníamos los datos por un protocolo determinado, los desglosábamos, los estudiábamos y a partir de aquí sacábamos lo que era el análisis clínico, además de completar con toda la gestión de facturación y toda la gestión de lo que sería los pacientes, así como los profesionales de los laboratorios. Ese sería un poco el bagaje del grupo de investigación en cuanto a lo que sería la parte de salud. Hemos trabajado en muchísimas otras áreas dentro de lo que sería nuestro campo y el último punto que podéis ver ahí en nuestra presentación es cuando empezamos a desarrollar sistemas de geolocalización. ¿Por qué ocurre esto? Porque trabajamos en el año 2007 en un proyecto, en este caso era un proyecto Profit, y el proyecto Profit participaban varias empresas. Participaba una empresa madrileña que es el MEPA, en este caso es de servicios y medios de pago, es decir, es la empresa que lleva todo lo que sería la gestión de las tarjetas de crédito, y participaba la Universidad Pompeu Fabra y también lo que era la Caixa, es decir, participaban distintos tipos de entidades. Y ahí lo que hicimos fue empezar a trabajar en los desarrollos de intentar que por medio de la tecnología NFC las tarjetas estuvieran en el móvil. Es decir, empezamos a trabajar en lo que sería una tarjeta virtual. Tuvimos ese primer contacto y a partir de ahí, pues, bueno, nos dejó un poco, es decir, nos gustó mucho ese tipo de tecnología y vimos que tenía muchas posibilidades. Nuestro grupo de investigación, pues podríamos decir que el aspecto que tiene un aspecto a lo mejor mucho más científico en cuanto a la parte computacional, y esta parte de NFC, al ser una tecnología de comunicación, pues a lo que se da más es a unir o a combinar distintos tipos de tecnología. Y su principal valor o su principal ventaja está en que permite la transmisión de datos de manera muy rápida y sin tener un soporte excesivamente sofisticado. Y por lo tanto, ahí es donde está su valor.
Es muy versátil, se puede combinar, se puede en cualquier tipo de sistema operativo, y el único inconveniente que tiene es que la tecnología NFC, lo voy a decir antes de empezar a ver cosas, no la tiene Apple. Es decir, Apple no trabaja con NFC, no hay NFC en iPhone. Miento, sí hay NFC en iPhone, pero está capado hasta que se pueda utilizar para pago. Es decir, nosotros tenemos en el grupo de investigación, hemos estado haciendo diferentes pruebas y trabajos, unos dispositivos que se enganchan a lo que sería el teléfono, el iPhone, y lo convierten en NFC. Claro, toda la comunidad médica es iPhone, todo lo que sería autoridades son iPhone, y tenemos un problema en ese aspecto. Lo he querido decir para que veáis que he sido bastante franca, lo he querido decir antes de seguir avanzando para que no nos hagamos ilusiones, ¿no? Entonces, una vez visto el bagaje del grupo, lo suyo es que explique un poquito, por lo menos de manera general, cómo funciona la tecnología, ¿no? Como podéis ver ahí, NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. ¿Qué pasa? Pues que el alcance que tiene es menor de 10 centímetros. Eso es lo que se dice normalmente, pero sin embargo no es verdad. Bueno, o es verdad en algunos casos, pero por lo general hay que hacer casi un toque. Es decir, hay que tener casi siempre contacto. Depende de los tipos de dispositivos, pero en muchos de los casos sí hay que hacerlo. Nace de la combinación de lo que sería la tecnología de identificación por radiofrecuencia y también de lo que serían los distintos dispositivos móviles. El objetivo, por tanto, de NFC, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo primordial es proporcionar o establecer comunicación entre dos dispositivos por medio de la generación de un campo, en este caso un campo electromagnético, y que en ese campo que se genera se permite esa transmisión de información entre esos dispositivos cuando se acercan. Es decir, se mueve, o la tecnología está en lo que sería una frecuencia, es decir, de nivel alto, 13,56 MHz, y tiene una velocidad de transmisión, la velocidad de paso de información, en este caso es de 400 y pico kilobits por segundo. Si hablamos, es decir, en este caso, cuando estamos hablando de lo que sería la manera de comunicarse, estamos diciendo que se pueden comunicar entre lo que sería, como indicamos ahí, lectores y, me voy a poner las gafas que si no vamos fatal, lectores y móviles, y también lo que sería TAC. Entonces estamos distinguiendo distintos tipos de comunicación, ¿no? Bueno, pues es que hay dos modos de interacción. Un primer modo de interacción sería con elementos activos, y en este caso es cuando se acercan dos dispositivos móviles y cada uno de ellos genera su campo para la transmisión de información, o lo que sería la comunicación pasiva. La comunicación pasiva es cuando la transmisión de información se produce entre un dispositivo activo y un dispositivo pasivo. El dispositivo activo genera ese campo electromagnético y el pasivo lo aprovecha para proporcionarle los datos. Ese elemento pasivo es el que se le denomina tag NFC. Es decir, es una etiqueta que tenemos donde tiene un chip con su antena, etcétera, y cuando se acerca a cualquier dispositivo que detecte y que tenga una fuente de alimentación y genere un campo electromagnético, pues se activa para pasarle la información, por supuesto teniendo la tecnología NFC. Todas estas características, y además pues el que cada vez se va utilizando más, han hecho que, por ejemplo, una empresa que se denomina Market & Market, hace pues hará 5 o 6 días, es una empresa de estudio de mercado y de consultoría, ha sacado lo que sería una previsión en cuanto al futuro que le augura a lo que sería la tecnología NFC. En este caso ha previsto que el volumen de negocio que se moverá en el año 2022 será de 16 billones de dólares por medio de las transacciones, por medio de este tipo de tecnología. Pues eso nos da una idea de que la gente la verá útil y resolverá muchos tipos de problemas, porque si no te resuelve el problema o no te es útil para algo, no se utiliza. Bueno, pues si eso lo miramos en números, pues podemos observar aquí que NFC
en el año, es decir, en el año 2011, 1 de cada 5 teléfonos tenía NFC. En el año 2015, 4 de cada 5. Y ese quinto es iPhone. En ese caso normalmente sería iPhone. Tenemos también una comparativa, es decir, 30 millones de teléfonos en el 2011 y 1,2 billones de teléfonos en el 2018, es lo que se prevé. Ahora, es decir, el aumento en la actualidad es enorme. Todos los fabricantes de teléfonos móviles tienen algún dispositivo, es decir, alguno de sus modelos posee este tipo de tecnología. Ensayos o trials se han hecho en casi todos los países. Por lo tanto, se cubre los cinco continentes. En España, pues hay bastante iniciativa y sobre todo bastante organismos, entidades entidades públicas que están apostando por potenciar NFC. ¿En qué campo? Pues más que en el campo de la salud, están potenciando más lo que sería el uso de este tipo de tecnología de comunicación en lo que sería la Smart City, lo que se denomina pues los entornos inteligentes, Internet de las cosas, etcétera. Siendo Internet de las cosas y los Smart City lo que es líneas prioritarias por parte de la Unión Europea. Y nosotros lo que hemos tratado un poco es de ver de esos usos que se hacen, pues aquellos que se puedan adaptar a lo que sería el campo de la salud, no en lo que sería investigación a pie de laboratorio, sino en ayudar a toda esa información que se pueda hacer. ¿Ves? Sí, tanto rato. Vamos con la tecnología FCC. Si tuviera una de esas, lo encendería. Se lo hemos descargado aquí en la... Sí. Estaba ahí descargada. Estaba descargada, por eso. Sí, sí, no, sí. No, si no es por eso. Si se supone que estaba en el escritorio. Entonces tenemos que estar pendientes porque si no vamos a alargar esto. Una barbaridad. El problema no es eso. Siempre hemos tenido que cambiar el ordenador por lo otro. Claro, ya te lo tienes descontrolado. Era lo otro que lo tenía en otro sitio. Vamos a quitar nuestro Spotify también. Sí, es que si no, no te va. Hay que cerrarlo de la izquierda. No, esto es verdad. Sí. Bueno, vamos. Sí. Claro, pues, se cree que me he ido. Bueno, vamos a terminar un poquito ya con la introducción esta que os estaba haciendo sobre lo que era la tecnología NFC y sería destacando un poco pues las características que tiene. Las características de la tecnología pues son, como podéis observar ahí, que es muy intuitiva por medio de lo que sería acercar a los dispositivos, es decir, por medio de lo que sería un toque se produce una transición de información, es decir, se recibe o se pasa información. Es personalizable porque es muy adaptable a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de ambiente, cualquier tipo de uso, por eso es aplicable exactamente igual a lo que sería la ciencia de la salud
y la sanidad, cumple con los estándares tanto con la Organización de Estandarización Internacional como con lo que sería todas las organizaciones de estandarización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Es interoperable con otras tecnologías como pueden ser Bluetooth o Wi-Fi, seguro porque se produce el paso de información, es más seguro que con Bluetooth porque no hay que emparejar, sino que solamente acercándolo se produce en ese caso, y es bastante versátil en ese aspecto. Múltiples aplicaciones de NFC. Bueno, pues de manera general, es decir, no específicamente, hay algunas de las áreas que son específicamente aplicables también a la salud, es decir, o a la sanidad, pero sin embargo otras, es decir, se pueden aplicar a cualquier tipo de ámbito. En este caso tenemos, yo he puesto en primer lugar, como podéis observar ahí, lo que sería su aplicación en lo que es medios de pago. Este fue el impulsor de NFC, en nuestro caso y en desde España y a nivel mundial. Es decir, el primer pensamiento que se hizo para generar, o cuando se patentó esta tecnología NFC, fue precisamente para utilizarlo como medio de pago, es decir, para tener en el móvil lo que era la tarjeta que utilizamos de plástico. Va más lento de lo que se pensaba y sobre todo el principal problema en este caso de utilizarlo como medio de pago es porque se tienen que poner de acuerdo lo que serían gestores de servicios de seguridad en las transacciones, lo que serían los operadores de redes móviles, los bancos, y también se tienen que poner de acuerdo en lo que serían los estandarizadores, lo que serían las tarjetas de pago, como sería Mastercard y Visa. Entonces, para poner de acuerdo a esos 4 actores y que se repartan un poco el negocio ha sido el problema principal. Sin embargo, ya estamos viendo que tanto BBVA como Santander como la Caixa está sacando ya lo que sería el monedero, es decir, la viejita esa que vemos en el anuncio que se adelanta a todos los jóvenes y va y paga, es contactless y es NFC lo que está haciendo. Voy a darle un menillo, no vaya que tengamos problemas. Ese sería, es decir, su principal objetivo, pero sin embargo, es decir, a nivel abierto, porque en este caso hay que entrar en lo que sería el elemento seguro del teléfono móvil, entonces ya eso es más complicado. A nivel abierto, podríamos decir, pues NFC lo podemos utilizar pues para lo que sería el ticketing, es decir, aquí en los autobuses de Aucorsa van con tarjeta con SmartCard, que lo que tiene es NFC, es decir, se pasa y se utiliza como lo que sería un bono de transporte. Después tenemos lo que sería la identificación. En cuanto a la identificación, no sé si sabéis que el DNI, por lo menos los que renovamos últimamente, pues es ya un DNI 3.0 porque tiene ya un chip NFC. Lo que pasa es que en este caso no se utiliza todavía para nada en concreto. Su objetivo o el objetivo primordial sería utilizar esta tecnología NFC para que en nuestro dispositivo móvil pudiéramos llevar tanto el carnet de identidad como el carnet de conducir, como el pasaporte, etcétera, o la parte sanitaria, es decir, o lo que sería el carnet sanitario. Cualquiera de esos elementos, sin necesidad, como veis, vamos quitando cosas del bolso, es decir, vamos ir metiéndolo en lo que sería nuestro teléfono móvil. Ahora mismo, bueno, de las chaquetas, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo se utiliza? En cuanto a lo que es la parte de identificación, pues la manera más normal que tenemos de utilizarlo, o que es más útil el utilizarlo, es para paso de lo que sería la V-Card, es decir, lo que es tu contacto, pues por medio de lo que sería el tocar un elemento NFC, se le traspasa la tarjeta de visita que tengas, bien sea tarjeta particular o bien sea tarjeta de negocios, etcétera. Es bastante útil en todo lo que son eventos o reuniones que se tengan y no hay que andar cogiendo los datos de uno a otro, te lo paso por WhatsApp, etcétera, ¿no? Después, control de acceso. Con respecto al control de acceso, las cerraduras con NFC, todos hemos ido a los hoteles, ¿no? Es decir, contactless para abrir lo que sería nuestra habitación, pues con ello se podría tener. No tiene por qué ser, es decir, podría ser con cualquier otro tipo de merchandising, es decir, podría ser con un gadget, con cualquier otro tipo de elemento, con una pulsera, con cualquier otro tipo de elemento. A partir de ahí tenemos lo que sería el marketing. Bueno, y en el marketing o nos extendemos muchísimo o no hablamos casi nada. Entonces, el marketing, yo solo voy a decir que su aplicación de la tecnología es tan amplia como amplio sea la inventiva y la imaginación del profesional que vaya a aplicarlo.
se puede aplicar en casi todos los campos. Nosotros lo hemos aplicado en nuestra experiencia en bastantes de ellos. Con respecto a la trazabilidad y el seguimiento, pues para cualquier tipo, es decir, cuando tenemos un producto o un servicio o una fabricación de algo que tenga que seguir un protocolo muy encorsetado, es decir, con unas normas muy cerradas, pues se puede controlar perfectamente cada uno de los pasos si se ha ido realizando y recogerlo, y sobre todo esa información que se recoge está instantáneamente almacenada. Es decir, la principal ventaja de NFC es que recoge información de manera muy rápida y además queda registrado. Por lo tanto, para la salud y la medicina eso es valor. Datos son mucho valor. Es decir, el tener muchos datos da mucho valor. A partir de ahí tenemos lo que sería la parte de turismo, que es lo mismo que pasa en marketing, es decir, es también, pues se puede aplicar en multitud de ámbitos, y tenemos lo que sería pues el packaging, que es bastante útil o podría ser bastante útil en determinados casos en cuanto a lo que sería la salud. Entramos ya en lo que sería la salud y la sanidad. ¿Cómo podríamos todos estos aspectos que hemos dicho anteriormente aplicarlos a lo que sería la salud y la sanidad? Bueno, pues nosotros de manera así grosera y sin tener demasiado conocimiento en cuanto a lo que es el funcionamiento, hemos hecho 3 bloques, es decir, que son 3 bloques que podrían funcionar de manera independiente, pero no son compartimentos estancos. En muchos casos, lo que sería una interacción entre diferentes elementos de esos bloques. El primer bloque que hemos considerado es que NFC sería bastante útil para lo que sería la salud, la gestión. ¿Cómo sería útil? Pues utilizando en este caso lo que sería gadget o wearable para la identificación de personas. En este caso, pues podemos aplicarlo al control de acceso a lo que serían los servicios de personal, acceso y control de instrumentación, de material quirúrgico que sea más delicado, etcétera. Pues esos son 2 elementos que simplemente poniendo lo que sería un control de acceso donde esté esos elementos, ya tendríamos conocimiento perfecto de quién ha entrado, cuándo ha entrado, quién ha salido y cuándo ha salido. Por lo tanto, es algo que en algunos casos interesará más y en otros casos interesará menos. Eso ya que políticamente sea más correcto o menos correcto es distinto. En cuanto a lo que es la parte de seguridad, pues identificando tanto lo que sería material médico como la identificación de medicamentos, personas o servicios. Pues en este caso tenemos, por ejemplo, pues acceso y gestión de información sanitaria de pacientes. ¿Cómo podría también, qué podría entrar dentro de lo que sería esta parte de seguridad? Pues la autentificación de medicamentos, es decir, que diga que ese es el original y no ha sido manipulado, que en algunos casos puede ser interesante, ¿no? También la dosificación de medicamentos especiales, pues por medio de lo que sería decir, tenemos lo que es un dosificador y para determinadas personas que a lo mejor no están con plenas facultades en su momento determinado, es decir, porque tengan o bien demencia senil o tengan un poquito Alzheimer, etcétera, pues no saben si una pastilla se la han tomado o no se la han tomado. Bueno, pues si está cada uno compartimentado con lo que sería su etiqueta NFC, en este caso con los TAG NFC, pues al tocar te permite, es decir, el acceso a esa medicación o no te lo permite, o si también se puede controlar que no se ha tenido interacción en determinado tiempo y por lo tanto no se está tomando la medicación. En ese caso, después tendríamos pues también dosificación como hemos dicho, de medicamentos especiales, identificación de pacientes y etcétera, muchas cosas más. En la parte clínica, pues en la parte clínica lo que más nos interesaría es capturar información y esa información que capturamos se la podamos traspasar o se pueda traspasar de manera lo más rápida posible y con la frecuencia que nosotros establezcamos, es decir, a demanda, pues a lo que sería la historia clínica del paciente. En este caso tenemos pues lo que sería la captura de actividad de datos biométricos, por ejemplo, captura de información de analíticas, seguimiento de pacientes con atención especial, seguimiento de pacientes en zonas rurales. Pues todo eso nos podría servir para en la parte clínica hacer más sofisticada la parte que no está, es decir, que no tiene una infraestructura buena. ¿Cómo revolucionará la salud NFC? Bueno, pues aquí lo que hemos intentado recopilar es una serie de casos que se están dando o experiencias que se están poniendo ahora mismo en lo que sería
pues distintas ciudades. Por ejemplo, el primer caso que tenemos ahí que en Karachi, en Pakistán, pues surgía un problema, o hay un problema, que es que los niños muy pequeños pues sufren mucha, es decir, es muy frecuente que tengan neumonía. En ese caso lo que se hizo fue un plan de vacunación general y se vacunó a todos esos niños. ¿Cómo se podía controlar cómo estaban esos niños? Bueno, pues se decidió por una solución con NFC. Cuando a los niños se les vacunaba, se les proporcionaba una pulsera con un chip NFC, y esa pulsera, es decir, y luego a los médicos se les proporcionaba su teléfono móvil correspondiente, y en las zonas deprimidas, es decir, debajo de infraestructuras pobres, pues en vez de necesitar un ordenador ni nada mucho más, era mucho más barato y mucho más simple, y además mucho más transportable, lo que era el teléfono móvil. Se interactuaba, es decir, se tocaba esa pulsera con el crío, se podía pasar datos biométricos o pasar también pues la evolución del chico, y además también se recogía que los médicos estaban haciendo esa asistencia, es decir, tenía un doble de control y además de la parte clínica. Y es un experimento que en estas zonas que tienen una infraestructura que es imposible que se puedan ni ellos desplazarse a un centro de salud, ni la salud venía a ellos. Entonces, pues, era bastante, solamente se puede cubrir pues con personas que estén haciendo este tipo de acciones de manera domiciliaria. Ya no me fío nada, y entonces lo voy a ir, no me viene un pelo. Sí, ¿no? Bueno, otro tipo de actuación que se ha hecho, pues es para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, esto pasa, es decir, por lo visto esta enfermedad, bueno, perdonadme todos los que estáis en la comunidad médica si digo alguna barbaridad, perdonadme, pero por lo visto la diabetes tipo 2 se da bastante en adultos, y además se da cuando estos adultos tienen unas características especiales, y por lo visto se da más en países desarrollados que en países, es decir, el adulto en países desarrollados que en países subdesarrollados. Bueno, pues esto era un problema bastante grande, y en este caso lo que se hizo es que dos compañías tecnológicas y dos compañías de la salud, las que podéis ver ahí, entre ellas la Clínica Mayo, pues establecieron y realizaron lo que sería una plataforma móvil para que por medio de esos teléfonos, con lo que sería sticker que tendrían los pacientes que tenían este tipo, se les recogiera por medio de los fluidos, etcétera, se le valoraba, es decir, se le medía determinados parámetros, y se traspasaba a la plataforma, y de la plataforma a su correspondiente historia, a su correspondiente seguimiento. Son elementos que han surgido ahora, lo que serían los tatuajes, es decir, la gente tiene tatuado un NFC, es decir, un chip NFC en forma de tatuaje, que además, pues con las sustancias correspondientes, pues puede dar cualquier valor, además de servir para traspasar la información, que como ya he dicho, es el valor primordial de la tecnología NFC, que es muy simple en cuanto a la interacción y muy eficiente en cuanto al traspaso de información a donde queramos almacenarlo, en la nube, en cualquier tipo de aplicación, ya más controlada o privada, etcétera. Como podéis ver ahí, pues se puede hacer el seguimiento, se puede hacer lo que sería el control de cualquier tipo de elemento así. Exactamente igual pasa con lo que sería el instrumental, es decir, la comunicación con la instrumentación también nos sería bastante útil en este caso, y sería también de manera bastante simple. Otro tipo otros ejemplos que hemos encontrado a lo largo de lo que sería, pues, por ejemplo, para lo que es datos cardíacos, también se utiliza bastante. En este caso, pues, además, serviría en situaciones en las que a lo mejor hay que hacer un seguimiento continuo del paciente. Yo supongo que en muchas situaciones de este tipo, pues tiene que tener entonces el paciente hospitalizado para poder hacer ese seguimiento continuo. Bueno, pues si el paciente está en su casa porque puede hacer una vida medianamente normal, y lo que se hace es que por medio de lo que sería un control de visitas, o bien el mismo paciente diariamente o con una frecuencia que se le establezca el facultativo, envía esos datos a lo que sería un seguimiento que se le esté haciendo él mismo, pues entonces fijaros lo que se podría ahorrar en este tipo de situaciones en cuanto a los problemas de lo que serían las camas, la falta de camas en los hospitales.
Control de asistencia domiciliaria. Ahora se ha puesto en marcha en los Países Bajos y se va a poner en Francia una experiencia que es distribuir 50.000 teléfonos móviles a lo que sería personal de enfermería, porque su labor de ser personal de enfermería es el hacer visitas domiciliarias a lo que sería personas con determinados tipos de problemas, o bien personas que sean ancianas, etcétera, y tengan a lo mejor algún tipo de demencia, o hacer un seguimiento de un postoperatorio. Con respecto a las emergencias, ya no os quiero decir, es decir, la empresa High Profile ha repartido una serie de pulseras o bien tarjetas, es decir, había distintos tipos de elementos para considerar, en las cuales estaban los datos más útiles cuando alguien tiene una urgencia. ¿Qué datos serían esos? Pues, por ejemplo, la edad, por ejemplo, pues el grupo sanguíneo, tipo de alergias que tiene esa persona, si está tomando un medicamento o no está tomando ese medicamento. En este caso, nosotros tenemos una plataforma, y esto sí que puedo decir que nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma, que no necesita ningún tipo de instalación ni nada, también lo que se denominaría una tarjeta de emergencia, donde tenemos también todos los datos. Bueno, pues ¿por qué esta empresa y por qué nosotros elegimos eso para lo que sería el tener ahí la información del paciente cuando, en este caso, la han repartido a pacientes que fuesen de riesgo? Es decir, que tuvieran o estuvieran en postoperatorio, o tuvieran algún tipo de enfermedad más grave, etcétera, y se irá ampliando a medida que vaya avanzando el proyecto. Entonces, ellos lo han hecho porque la interacción es rapidísima, es decir, yo llego, leo la pulsera y enseguida tengo la información, que es lo que se necesita en una urgencia. No necesito ningún tipo de aplicación móvil tener instalada, sino que simplemente con la tecnología ya obtengo la información, y además, pues no es costoso, es decir, es un medio poco costoso. Entonces han optado, en este caso, como ya os digo, por lo que sería la implantación de esta tecnología. Bueno, y cualquier, pues en este caso, pues ya cualquier sistema de control o de gestión de servicios con respecto a eso. Otro elemento que quería resaltar, y ya no me voy a extender mucho más, sería lo que es la parte de packaging. En este caso, pues por ejemplo, para lo que sería invidentes, sería estupendo el tener una etiqueta NFC que cuando la tocara con su teléfono por medio de voz le dijera exactamente qué medicamento es, la dosificación que tendría, etcétera. Bueno, pues eso es uno de los usos que en muchos casos se está utilizando para lo que sería la parte de packaging. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que a partir de esa información almacenada se puede hacer un análisis de la misma. Y al analizar esa gran cantidad de datos podemos sacar una gran cantidad de conclusiones dependiendo de los aspectos que queramos estudiar. Eso es de gran valor para lo que es la comunidad médica, que sabemos que trabaja con volumen de datos, ¿no? Se le podía hacer cualquier tipo, es decir, aunque posteriormente se le haga lo que sería una minería de datos, un data mini, o se le haga cualquier otro tipo de tratamiento a esa información, pero lo importante es que con unas acciones muy simples estamos obteniendo y traspasando datos. Las historias médicas estarían totalmente actualizadas en cuanto a cada uno de los pacientes, se podría controlar quién entra a hacer la visita a un paciente, cuánto tarda en la visita, como he dicho anteriormente, puede que esto no sea políticamente correcto porque a lo mejor no nos interese. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un sistema de cumplimiento académico en el que se controlaba al alumnado y al profesorado, a todos, cuando se entraba y se salía, y sin embargo nos dijeron no, al alumno no se le controla, ¿no? Entonces, os quiero decir que depende de las acciones, pero vosotros, no sé cuántos estamos aquí, estáis aquí de la comunidad médica, sois los que tenéis que ver un poco. Bueno, y las instituciones, pues ayudar un poco a este tipo de proyectos innovadores, evidentemente. Y con esto ya dejo de daros un poquito la lata y solamente quiero que os quedéis con que creo que NFC no es una moda. Para el 2018-2020 creo que todos vamos a estar muy familiarizados con ello. Intentar, si no podéis deshaceros del iPhone y no lo abre a lo que sería el público, tener dos teléfonos, porque creo que muchas de las acciones que hagamos en el futuro serán precisamente, no la de pago, que eso seguro que iPhone ya averigua la manera
pero tendrá su NFC en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Y todo ello para llegar a lo que sería una Smart Health, ¿no? Es decir, una salud inteligente y que nos sirva duremos todos muchísimo. Bueno, y muchas gracias a todos por la paciencia que habéis tenido en escucharme, ¿vale?